Hola amigos y amigas, hoy quiero hablaros de ediciones y traducciones de los cuentos de Edgar Allan Poe. Hacía tiempo que quería hacer un vídeo sobre Edgar Allan Poe, pero había pensado incluso ir más allá de los cuentos, hablar también de la poesía de Edgar Allan Poe, que es muy buena, pero muy poco conocida y peor traducida. También quería hablaros de su única novela corta, bueno, y no tan corta y no tan novela, que es la titulada El relato de Arthur Gordon Pym. Pero bueno, creo que va a ser como mucho material para un solo vídeo, así que me voy a centrar en los relatos, en los cuentos, que son aproximadamente entre los 67 o 70 según cómo se clasifiquen determinadas narraciones y como cuentos o como ensayos o alguna otra cosa, ¿no? Pero más o menos está en ese rango, entre unos 67 y unos 70 cuentos. Bueno, y además porque recientemente ha salido una edición de relatos de Edgar Allan Poe, que es la de Páginas de Espuma, que ha salido este mismo año de 2025, con mucho despliegue publicitario y mucha actividad promocional por parte de la editorial de Páginas de Espuma. Bueno, pero también hemos visto al traductor, que se llama Rafael Accortini, a ver si lo digo mal, porque es que me cuesta su nombre, Accorinti creo que es. Rafael Accorinti es el traductor. Y bueno, y he visto que ha estado muy activo, ¿no?, en charlas, conferencias, etcétera, hablando, yo creo que no tanto de su traducción, sino de Poe en general, ¿no? Porque yo he estado mirando esas intervenciones suyas públicas, buscando, digamos que datos concretos sobre cómo había traducido, qué problemas se había encontrado, por qué consideraba que había que hacer una nueva traducción existiendo, una traducción casi canónica de los relatos de Edgar Allan Poe, como es la de Julio Cortázar, que por supuesto vosotros, o casi todos vosotros, conoceréis al menos de oídas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, esa investigación mía no ha tenido éxito, ¿no? Porque el traductor, al menos lo que yo he visto en YouTube y en las redes, pues he visto que, bueno, que prefiere hablar un poco en general de la literatura de Poe, etcétera, etcétera. Cuando se refiere a su traducción, bueno, usa vaguedades, ¿no?, del tipo que cada generación necesita una nueva traducción, que, bueno, que son, a ver, para cualquier mente inquisitiva le preguntaría exactamente por qué cada generación necesita una nueva traducción, ¿no? ¿Por qué las traducciones hay que actualizarlas? Sobre todo que tener en cuenta que la traducción de Cortázar, aunque él trabajó en esa traducción en el año 56, en Italia además, él estaba viviendo en París, pero se fue a Italia, que era más barato, se fue con su mujer, con Aurora Bernárdez, a Italia, para trabajar exclusivamente en la traducción de los cuentos, que le iban a pagar mucho dinero, pero que no la editorial, que eran las ediciones de la Universidad de Puerto Rico, tenía como costumbre no adelantar dinero. Entonces él se vio en la tesitura de que le iban a pagar muy bien cuando terminara el trabajo, pero ¿cuándo terminara el trabajo? No antes. Y antes no tenía pasta, o sea, no tenía dinero. Entonces se fueron con préstamos de amigos y tal, se fueron a Italia, que era más barato. Y ahí estuvieron trabajando. Aurora Bernárdez, se casaron además justo antes de irse a Italia, ¿no? Y Aurora Bernárdez estuvo colaborando con él, pero no le ha sido reconocida la coautoría de las traducciones. No sé si es porque su colaboración fue limitada o por qué, ¿no? Pero sí que en las cartas de Cortázar y eso se deja ver que han estado ambos trabajando en las traducciones, ¿no? Bueno, entonces, eso os estaba hablando entonces bueno, todo el despliegue promocional, del traductor hablando en fin, de un montón de cosas menos de la traducción, pero sin embargo, ayer me percaté de que en la web de Páginas de Espuma hay un artículo, las páginas culturales del diario barcelonés La Vanguardia. Bueno, en febrero de 2025, el 25 de febrero, coincidiendo con el lanzamiento de la edición, ¿no? Entonces, esto lo descubrí ayer. Entonces, a ver, se dicen cosas que a mí, como persona interesada en la traducción, pues me han llamado mucho la atención, ¿no?
Lo primero, el titular. Os lo voy a mostrar en pantalla y como seguramente va a ser para vosotros va a ser incómodo leerlo en pantalla, voy a leer las partes que me parecen más importantes. Lo primero, el titular. El titular dice que los relatos de Edgar Allan Poe dejan atrás la traducción lírica, poner lírica entre comillas, de Julio Cortázar. O sea, lo cual me parece un titular bastante presuntuoso, ¿no? Porque dejan atrás, si estás lanzando, o sea, apenas estás lanzando la edición, bueno, pues será el lector, será el gran público lector, será incluso la crítica literaria la que decidirá si esta edición deja atrás una traducción canónica como esta edición deja atrás una traducción canónica como la de Julio Cortázar. Entonces, ya en entrada me parece un titular, bueno, que en fin, que el titular es del periodista, un tal Justo Barranco, pero se basa en lo que le ha dicho el editor, que le entrevistan al editor de Páginas de Espuma, que se llama Juan Casamayor, y entrevistan al traductor, que se llama Rafael Acortini. Entonces, claro, ellos son los que le han dicho que es que, hombre, que la traducción de Cortázar está bien, pero que, claro, que Cortázar era una traducción lírica, porque Cortázar introducía un lirismo que no estaba en el original. Por tanto, la traducción de Cortázar no sonaba como el original. Bueno, entonces, eso hay que comprobarlo. Eso hay que demostrarlo. O sea, si yo fuera traductor y fuera a afirmar algo como eso, o sea, fuera de una manera muy sutil y educada, pero en definitiva fuera a denigrar del trabajo de otro traductor, para que nadie fuera a pensar que es que yo lo estoy haciendo por interés. O sea, que estoy denigrando las traducciones de mi oponente para empujar la mía, o sea, lo cual sería juego sucio, ¿no? A menos que tú tengas razones objetivas y demostrables que apoyen lo que dices. Y eso es lo que yo no he visto. No lo he visto aquí, ni lo he visto en las intervenciones del traductor, cuando se ha referido a su trabajo, como he dicho, de manera muy genérica. Y tampoco aquí. O sea, son afirmaciones genéricas. El editor de Páginas de Espuma va incluso más allá. Dice que era necesaria una nueva traducción que acercara el lenguaje de sus relatos, acercara ¿a quién? A los lectores. O sea, pero de nuevo, o sea, cualquier persona inquisitiva le preguntaría, pero ¿por qué crees que hay que acercarlo? Es que las traducciones de Cortázar o de cualquier otro traductor, que ya veremos que hay otros traductores tan eminentes como Cortázar, no estaban alejadas del lector. ¿En qué sentido? ¿Y qué significa acercarlas? ¿Acercarlas qué significa? ¿Que vas a usar el lenguaje del lector objetivo? O sea, vas a usar un lenguaje, vas a usar su giro, su jerga, sus dialectos. ¿Qué quieres decir, ¿no? Con eso de acercarlas al lector? Entonces el editor de Páginas de Espuma sigue diciendo que era necesaria una nueva traducción porque hay que acercarla al público, aparte de recuperar las líneas que Cortázar decidió no traducir. Y ya os voy a explicar por qué hago tal énfasis en lo de decidir no traducir. E incluso en esta traducción no solamente recuperan, según el editor de Páginas de Espuma, no solamente recuperan las líneas que según ellos Cortázar decidió suprimir, sino que además eliminan las que añadió. Bueno, entonces, bueno, y por ahí sigue, ¿no? Y por ahí sigue que si la traducción lírica para arriba y para abajo, o sea, siempre contra la traducción de Cortázar. Luego continúa, creo que el que habla después en el artículo son los editores. Digamos que tenemos el jefe, el director de Páginas de Espuma, que es como os he dicho, Casamayor, pero luego después este volumen ha tenido dos editores, que son los mismos editores que se ocuparon de la edición previa de Páginas de Espuma, pues de este año, y la previa era del año 2009, o sea, hace 15 o 16 años. Y resulta que era la edición que muchos de vosotros o algunos conoceréis, era un volumen como este, pero las traducciones eran de Cortázar. Los editores eran los mismos. Y son dos editores que se llaman,
ver si encuentro aquí los nombres, uno se llama Iwasaki y otro se llama, bueno, se los tengo aquí, Fernando Iwasaki y Jorge Volpi, mexicano y peruano. Entonces, son los mismos, y entonces, yo digamos que también otra característica de esta edición es que se nota mucho la presencia de esos dos editores, escriben, hay 4 prólogos en esta edición, 2 de ellos escritos por estos 2 editores, otro por la escritora Mariana Enríquez y otro por otra escritora española que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, está aquí, Patricia Esteban. Entonces digamos que, no sé, que por prólogos no será, hay 4 prólogos, para que cada quien cuente su película. Y yo, por lo que he visto, más bien centrada en ellos que en Poe. O sea, ahí cada quien quiere lucirse, ¿no? Mariana Enríquez, por ejemplo, dice que ella realmente no es discípula de Poe, no ha tenido nada que aprender de Poe, porque su literatura de terror es una literatura con elementos sociales. Que bueno, no lo sé, yo es que no he leído a esa señora. Bueno, en todo caso, esto un poco para comentar el artículo, ¿no? Leer este artículo ayer fue lo que me impulsó a grabar el vídeo de una vez, porque me hubiese gustado seguir investigando, seguir estudiando, Pero bueno, lo que sí he estado haciendo yo estas últimas 2 o 3 semanas ha sido un trabajo metódico, de hormiguita casi, que básicamente yo lo que he hecho es elegir varios pasajes de los cuentos de Edgar Allan Poe, en concreto 5 pasajes del relato, del conocido relato La caída o el hundimiento de la casa Usher. 5 pasajes he elegido, no muy largos, pero 5 pasajes. Uno de ellos un poema, el poema El Palacio Encantado, que Poe lo insertó dentro del cuento. Luego también todo el pasaje inicial, como de 1 o 2 páginas de otro relato bien conocido que se titula El Pozo y el Péndulo, y un pasaje un poco más corto de otro relato que se llama El Entierro Prematuro o El Enterramiento Prematuro. Entonces he cogido estos pasajes en inglés, he buscado el texto en inglés y he buscado varias traducciones. O sea, he cogido, ya lo tenía hecho para, digamos, las traducciones clásicas de Cortázar, de Julio Gómez de la Serna, de Francisco Torres Oliver, a ver cuál se me queda así que sea más o menos importante. Bueno, pues Mauro Armiño, conocido traductor del francés, conocido traductor sobre todo por En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, pero bueno, es un bien conocido traductor del francés, Madame Bovary, de Maupassant. Creo que los cuentos de Maupassant en Páginas de Fuma son de Mauro Armiño, y son muy buenas traducciones del francés, porque es un traductor muy meticuloso, pero también traducía del inglés, y tiene traducciones de relatos de Edgar Allan Poe, pero que son muy antiguas, aunque Valdemar las sigue editando en un volumen que os voy a enseñar. Creo que os voy a empezar a enseñar volúmenes, ediciones, para que veáis el material. Hay uno, hablando de Valdemar, empezando por el último que he mencionado, que es este, que tiene relativamente pocos relatos, o sea, es una antología, es una selección de 12 relatos. Claro, algunos son de los más conocidos. Aquí tenemos El hundimiento de la casa Usher, tenemos El gato negro, tenemos El corazón delator, El pozo y el péndulo. Pero estas traducciones, por lo que yo he podido investigar, aunque este libro se publicó, no tiene muchos años publicado, ¿no? No me acuerdo si es de 2019, es de 2019. Pero yo creo que estas traducciones las hizo Mauro Armiño en los 80, por lo que he podido ver. Entonces digamos que las ha reeditado. Entonces, bueno, he hecho este trabajo de coger un texto en inglés, coger los textos en español e ir comparándolos y anotándolos. Vale, entonces, eso lo tenía hecho y me faltaba esta. Y esta la compré el otro día, básicamente para poder completar mi análisis. Y luego después salió el artículo, que os digo que salió ayer, ¿no? Entonces, digamos que... Entonces, ¿qué tenemos? A ver, yo... en lo que queda de vídeo, que espero que no sea muy largo este vídeo, y luego os explico cuál va a ser la continuación de este vídeo. Entonces, en lo que queda de vídeo, yo lo que voy a hacer es, primero, no os voy a mostrar todos los análisis que he hecho de todos los pasajes, porque eso sería muy pesado.
pero he elegido un fragmento, básicamente para dar respuesta a eso que se afirma en el artículo que os he leído, bueno, que os he leído partes, de que si Cortázar no era fiel al original, que si se comía cosas, que si es muy lírico para Poe, que no sé qué. Y a ver también, y evaluar también a ver si estas traducciones, bueno, en vista de que atacan tanto a las de Cortázar, pues que yo siempre he tenido por buenas traducciones, bueno, pues claro, tú te esperas que esta traducción sea una verdadera maravilla, y vamos a ver si es verdad, y vamos a hacerlo de una vez. Entonces, he cogido del relato El hundimiento de la casa Usher, he elegido un pasaje cortito, o sea, bastante más corto de los que utilicé en mi análisis grande, un pasaje bastante más cortito que es el inicio del relato. El inicio del relato, que como sabéis, los inicios, los arranques de novela y los arranques de relato son muy importantes. Entonces he cogido un parrafito. Entonces, y os lo voy a mostrar. Os lo voy a mostrar aquí, en inglés. Es como arranca la novela. Lo voy a leer. During the whole of that dull, dark and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hang oppressively low in the heavens, I have been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself, as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy house of Usher. Me parece un pasaje muy bien logrado porque crea expectación. Ya de alguna manera anuncia al lector que lo que sigue va a ser algo ominoso. During the whole of a dull, dark and soundless day, durante todo el gris, oscuro, silencioso, sin sonidos, día del otoño de ese año, las nubes, tal, o sea, crea algo completamente climático, nunca mejor dicho, atmosférico, para luego arrancar con la narración. Entonces lo que he hecho es una traducción literal que la he hecho yo mismo, que no pretende ser la mejor traducción, simplemente pretende ser muy fiel al original en el orden de las palabras prácticamente, en la medida de lo posible, de lo que permite el castellano. He investigado muy bien el significado, porque usa un vocabulario, estos pasajes iniciales del relato, usan un vocabulario en inglés muy rico, un vocabulario sombrío, o sea, un vocabulario muy rico en palabras de melancolía, oscuridad, depresión, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver muy bien, hay que afinar muy bien para hacerlo encajar con palabras en español que estén más o menos dentro del mismo campo semántico, ¿no? Entonces, esta es mi traducción, o sea, durante todo un día gris, oscuro y silencioso en el otoño del año, cuando las nubes flotaban opresivamente bajas en el cielo, había estado yo cruzando solo, a lomos de caballo, una extensión de país singularmente desolada, y al final me encontré, cuando las sombras de la noche avanzaban, a la vista de la melancólica casa de Usher. Entonces, esto lo he usado, lo voy a usar aquí como referencia para ver las dos traducciones, la de Cortázar, criticada por los señores de Páginas de Espuma, y la de Páginas de Espuma. Entonces vamos a ver Cortázar cómo traduce. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. A mí me parece una traducción casi perfecta. Solamente tengo dos observaciones que enseguida os voy a comentar. En cambio, vamos a leer la de Acorinti. Ojo. Llevaba cabalgando a mi aire todo un día de apatías, tinieblas y silencios, con las nubes colgando agobiantes y bajas del cielo, cuando al atravesar una parte del camino, especialmente oscuro, y percatarme del avanzar de las sombras de la noche, encontré por fin un claro donde se veía la melancólica casa Usher.
Bueno, yo no sé si vosotros con esto ya os basta para daros cuenta de que la traducción de Cortázar es una traducción extremadamente fiel al original, que aquí no hay eso que han dicho los de Páginas de Espuma, de que mete el lirismo donde Poe no es lírico. Esto es una traducción casi literal, o sea, es una traducción muy fiel al original. Y mientras que la Corriente es una traducción libre, o sea, es una versión libre completamente infiel al texto original, en todo, en estilo, en el orden de las palabras, comete errores de interpretación del texto original, y eso lo vamos a ver en esta siguiente imagen. Fijaos, son los mismos textos de antes. Ahora, yo lo que he hecho aquí es que he puesto en el primer parrafillo, en que arranca el relato, he destacado en rosa palabras que son particularmente difíciles, particularmente tricky, que se diría en inglés, ¿no? Porque cuidado, a ver cómo traduces esto. Por ejemplo, cuando arranca el inglés, during the whole of a dull, dark and soundless. Dull se puede traducir de muchas maneras, pero depende si te refieres a una persona. Una persona dull es una persona gris, aburrida. Pero si te refieres al clima, puede incluso significar nublado o gris. Digamos que entonces tiene un campo semántico muy amplio. La otra palabra es oppressively, no porque sea una palabra difícil de traducir, porque es opresivamente, sino porque he visto que distintos traductores la traducen de manera distinta, ¿no? Y la otra, y esta expresión que también he marcado en rosa, es muy tramposa, que es que dice que él va a caballo through a singularly dreary tract of country. Entonces aquí hay dos palabras que son puñeteras. Dreary, que pasa un poco lo mismo que con dull. Dreary puede significar seco, puede significar árido, puede significar desolado, que es como yo la he traducido, desolado, me parece que así lo he traducido. O sea, que hay muchas. Lo importante yo creo que es ser consistente, ¿no? Entonces, y luego la palabra tract, que es un falso amigo, ¿no? Eso se llama un falso amigo, porque tú dices, bueno, sí, en español sería un tracto, o sea, un trozo, un pedazo de camino, y no es eso. A tract of the country es una extensión del país o de la comarca, porque country también se puede traducir de varias maneras. Comarca, país, región. Pero lo importante es que tract es una extensión de terreno. Entonces Cortázar, yo creo que en oppressively, él traduce pesadas, que a mí me parece que no es muy acertado, por eso lo he destacado en azul, y luego traduce correctamente región singularmente lúgubre del país, o sea, traduce correctamente región del país, tract of the country, bueno, tract of country, dice, lo traduce correctamente, pero a mí lúgubre para dreary no me parece muy acertado, me parece que es un deliberado intento del traductor de poner una carga de misterio y de casi de miedo, ¿no? Que a lo mejor la palabra original no tiene, ¿no? Dreary para mí como mucho es desolado. Y esas son las dos únicas observaciones, pero por lo demás ya digo que es una traducción absolutamente fiel al original. Ahora, lo que he marcado en la corriente en azul es todo lo que me parece que se aparta del original, que como podéis ver es todo menos la última línea. Y digamos que no sé ni por dónde empezar, o sea, lo primero el orden. O sea, vamos a ver si Poe decidió arrancar su relato como during the whole of dull, dark and soundless, durante todo un día gris, oscuro y silencioso, no hay absolutamente ningún motivo para cambiarlo. Podría haber un motivo si tú dijeras, no, pero es que en castellano eso suena poco natural, en absoluto. O sea, Cortázar lo ha traducido usando el mismo orden de Poe y suena perfectamente natural. Durante todo un día de otoño, con usted solo a caballo, absolutamente natural. ¿Por qué querrías cambiar eso? Porque quieres sustituir al autor. O sea, tú consideras que tú eso lo escribirías, tú lo reescribes como a ti te gusta. A ti te gusta. Entonces esta es la versión de se me olvida siempre el nombre de este hombre, Rafael Acorinti como Corintio,
a Corinti, Rafael a Corinti. Entonces Rafael a Corinti ha dicho que él va a escribir lo suyo. Entonces, pero no se queda ahí, cambia el orden, pero fijaos, llevaba cabalgando a mi aire, a mi aire. O sea, es una expresión en un registro más bien coloquial que no es el del original. Normalmente Poe, al contrario, es un poco incluso arcaizante, ¿no? A mi aire, o sea, a mi bola, no sé, entonces, y cambia, el día ya no es dull, dark and soundless, un día que está caracterizado por los adjetivos, o sea, digamos que hay una serie de adjetivos que califican al día, dull, gris, oscuro, o triste, como lo traduce Cortázar. Dull puede ser triste, puede ser oscuro o gris, dark, oscuro, y soundless. Ese es el día, no, pero él decide que el día no lo va a caracterizar con adjetivos, sino que va a hablar de día de apatías, tinieblas y silencios. O sea, va a usar sustantivos. Es un día con apatías, sustantivos, tinieblas y silencios. Aparte de apatías y dull, pues hay que echarle mucha imaginación para relacionar apatías con el adjetivo dull, que es gris, triste. Bueno, tinieblas y silencios. Con las nubes colgando agobiantes. Bueno, esto es una traducción demasiado literal del original. O sea, en inglés tú puedes decir las nubes hung, que es colgadas, oppressively. Pero yo creo que en español no es habitual que digamos que las nubes están colgando del cielo de manera opresiva. Entonces, colgando agobiantes y bajas del cielo. Pero bueno, aquí viene lo peor. Cuando al atravesar una parte del camino especialmente oscuro y percatarme del avanzar de las sombras de la noche, entonces aquí hay dos cosas. Primero hay un error de interpretación del original con respecto a la palabra esta que os he comentado antes, es la palabra tract. Dreary tract. Tract, que os he dicho, es extensión de tierra y él traduce como camino. Error de traducción. Entonces, pero sobre todo además es que altera digamos, el flujo temporal o la secuencia temporal de la narración. Fijaos que en el original la secuencia es la siguiente. El hombre dice, o sea, el narrador en primera persona, dice que había estado durante todo el día cabalgando solo en una zona desolada. Cuando llegó a un sitio en el momento en que se juntaban las sombras de la noche y de repente vio la casa de Usher. Esa es la secuencia. Bueno, a Corinti la cambia porque dice que estaba colgando cuando, al atravesar el camino oscuro y percatarse del avance de las sombras, o sea, está cambiando, digamos, la secuencia temporal. O sea, él avanza por el camino oscuro al mismo momento en que se juntan las sombras de la noche y él se encuentra enfrente de la casa de Usher, todo a la vez. Cambia la secuencia temporal de la narración. Entonces, yo os pregunto, ¿tiene sentido que este traductor diga en unas declaraciones de prensa que él tiene que traducir de nuevo a Poe porque las traducciones de Cortázar no suenan como en inglés? O sea, me parece que es mentira, y además una mentira descarada, porque él sí que está adulterando el original de Poe. O sea, no Cortázar. Cortázar no está introduciendo ningún lirismo, como viste en sus declaraciones. Es él el que está alterando el significado y el estilo del original. Sigamos. He cogido también de esa misma página inicial del relato La caída de la casa Usher. Este es un parrafito más cortito, que está un poco más abajo del anterior, y os lo muestro. También muy rico en vocabulario, bueno, pues muy a tono con el carácter oscuro, misterioso y ominoso, digamos, del relato. Y dice así en inglés: There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart, an unredeemed dreariness of thought
which no goading of the imagination could torture into art of the sublime. Muy bonito esto. Esto sí que es lírico. Y además tiene, fijaos en la literación de sinking and sickening, que está en la primera frase. Esto sí es poético. Bueno, entonces, la traducción literal. Había una sensación glacial, que es como yo he traducido iciness, sensación glacial, también podrías decir frialdad, pero... una sensación glacial, un abatimiento, que es como he traducido sinking, a sickening of the heart, to be sick of heart, no es tener una enfermedad cardíaca, ¿no? Hay que entenderlo en un sentido distinto, ¿no? Yo considero que es descorazonador, o sea, tener una enfermedad del corazón en este sentido metafórico es tener un abatimiento del corazón, un sentimiento descorazonador. Y luego en inglés dice dreariness of thought. Acordaos que dreary era el trozo de territorio que estaba cabalgando el jinete, o sea, era dreary. Y aquí se vuelve a utilizar el adjetivo dreary. Bueno, aquí es sustantivo porque es dreariness. Entonces yo he querido ser consistente, traducirlo como desolación del pensamiento, dreariness of thought, pero admito otras traducciones. Y luego las palabras goading of the imagination. Goading es empujar, incitar, acicatear algo a alguien, en este caso a la imaginación. Que ningún empujón de la imaginación podía torturar hasta dotar de algo sublime. O sea, esa desolación del corazón, ese descorazonamiento, esa desolación del pensamiento, ni siquiera el mejor ánimo de tu imaginación podía torturar, podía forzar a convertirlo en algo sublime, ¿no? Bueno, ¿cómo lo traduce Cortázar? Pues muy parecido. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental, donde yo he puesto una desolación del pensamiento, le he puesto tristeza mental, me vale, que ningún acicate de la imaginación, perfecto, casi como lo he traducido yo, podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. Aquí quizás es lo único que la única pequeña pega que yo le podría, porque en el original dice torturar a forma alguna de lo sublime, o sea, convertirme ante coacción y tortura. Bueno, y Cortázar lo rebaja un poquito y habla de desviar. Se lo podemos perdonar. Ahora bien, vamos a ver la de A Corinti. Se sentía el desamor y la decadencia, la angustia emocional y el irremediable tobogán de tristezas que la imaginación se ve incapaz de remendar hasta conseguir algo sublime. Bueno, esto es un magnífico ejemplo de lo que se llama una paráfrasis. Buscadlo en el diccionario de la RAE. Una paráfrasis es coger algo y reescribirlo con tus propias palabras. Aquí va más lejos todavía, porque no solamente es que tú puedes reescribir algo con tus propias palabras y decir esencialmente lo mismo. Aquí es que ni siquiera dice lo mismo. Vamos a ver la siguiente imagen, donde de nuevo he utilizado colores para destacar, que en rosa he puesto en el original, bueno, pues esas palabras que ya he comentado que son particularmente difíciles o, en fin, quisquillosas a la hora de ser traducidas, como sinking, sickening of the heart, unredeemed dreariness of thought, goading, torture. ¿Cómo las traduzco yo? También lo he destacado. Y cómo traduce Cortázar, que yo creo que acierta en casi todo, salvo lo que he marcado en azul, que ya lo he dicho antes, que es desviar, donde debería decir torturar, o en todo caso forzar. Pero es lo único. Pero de nuevo, una traducción muy fiel al original. Que dicho sea de paso, yo ahora es que he hecho en estas últimas semanas un trabajo sistemático de elegir pasajes, ponerlos en Word, compararlos, anotarlos, que es un trabajón. Pero yo cuando hace unos años releí los cuentos de Cortázar en inglés,
iba todo el tiempo consultando la traducción de Cortázar, que yo la tengo en estos volúmenes de Aguilar, que son 2 volúmenes, con las traducciones de Cortázar. Bueno, y entonces yo iba leyendo en inglés, a veces iba consultando y nunca me encontré nada. Lo único que encontré, ocasionalmente, es que había alguna línea, alguna frase cortita o alguna palabra que Cortázar dejaba sin traducir, que a lo mejor es a eso a lo que se refiere Páginas de espuma cuando habla de como dice en el artículo de las declaraciones, líneas que Cortázar había decidido suprimir. Hombre, no puedes saber si decidió suprimirlas o fue simplemente un descuido. Yo creo que posiblemente sería un descuido. Y eso, dicho sea de paso, es bastante habitual en los traductores, incluso en buenos traductores. A ver, creo que fueron 2000 páginas de traducción, de 67 cuentos, hechas en un año. Un trabajo agotador. Y yo creo que es comprensible que haya algún tipo de omisión de esa naturaleza. Y posiblemente ni siquiera fuera voluntaria. Y en todo caso, creo que una pequeña omisión de esas perjudica mucho menos la traducción que lo que hace a Corinti, reinventándola y metiendo cosas que no están en el original. Eso me parece mucho más grave. Pero en fin, vamos a verlo, volvemos a Corinti y fijaos que yo he puesto en azul, en esta transparencia he puesto en azul lo que yo creo que se desvía del original. Se desvía tanto que he puesto aquí, no he podido evitar poner totalmente inventado. A ver, tú no puedes traducir el desamor y la decadencia, o sea, easiness and sinking, desamor y decadencia. O sea, es que no, por más que retuerzas el significado original, es que no hay forma de llegar a desamor y decadencia. Luego, sickening of the heart, angustia emocional. Vamos a ver, ¿quién se imagina a Poe o a un escritor del siglo XIX hablando de angustia emocional? Por lo menos a Poe. Angustia emocional, un concepto casi psiquiátrico, que es de donde lo haber sacado este. Angustia emocional para hablar de sickening of the heart. Y luego, irremediable tobogán de tristezas, que entiendo yo, que es la traducción que él encuentra de unredeemed dreariness of thought. Irremediable tobogán de tristeza. Ahí es nada. O sea, se lo he inventado. Y luego, que la imaginación se ve incapaz de remendar hasta conseguir algo sublime, es una forma muy peculiar y distorsionada de traducir la frase original, que es como os he explicado. La imaginación, ningún aliciente, ningún arma de la imaginación puede lograr torturar ese desaliento del corazón y del pensamiento para convertirlo en algo sublime. Y este lo convierte todo eso, toda esa frase rica en tonos emotivos, todo eso lo reduce a la imaginación ser incapaz de remendar, una palabra que no está en el original. Bueno, entonces, hasta aquí lo dejo. Y entonces, ahora, para terminar con esto, quiero insistir, he hecho páginas de pasajes mucho más largos que esto, destripando las traducciones todas. No solamente las que he mostrado de Cortázar y Rafael a Corinti, sino de Julio Gómez de la Serna, etc. Entonces os puedo decir, creedme, que ya os presentaré las pruebas, ya buscaré la forma de compartir con vosotros los textos. Posiblemente los que no sigáis mi cuenta en Instagram, que sepáis que ahí mi cuenta es idadle, y sí que posiblemente publique ahí en 2 o 3 posts, seguramente 3 posts por el volumen de texto. Bueno, pues todos estos análisis, digamos que explicados con colores y con comentarios, de en qué se desvían, en qué no se desvían las traducciones con respecto siempre al original. Ya digo que hay varios pasajes más de la caída de la casa Usher, hay un pasaje largo de El pozo y el péndulo, y hay un pasaje más corto del cuento El enterramiento prematuro o El entierro prematuro, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso me ha permitido formarme una idea de las distintas traducciones. Entonces, os quiero decir, yo lo que he encontrado es que
con respecto a Cortázar y a Corinti, o sea, no solamente son estos pasajes, todos los demás que he analizado se repite ese patrón. Cortázar, un traductor que no es perfecto, pues no hay traductor perfecto, pero que es bastante fiel al original y que no hay ninguna traza de que esté introduciendo no solamente el lirismo, como viste en estos de Páginas de Espuma, es que ni siquiera su propio estilo, que es lo que uno podría pensar que le puede ocurrir a un traductor que es escritor, como por ejemplo Borges. No, ni siquiera tú, o por lo menos yo, detecto nada que tú digas, hombre, este es el estilo del traductor. Eso lo noto, en cambio, curiosamente, en A Corinti. A Corinti era, ¿no? En A Corinti sí que lo noto, o sea, está reescribiendo a Poe como le da la gana, o sea, con su propio estilo, que ese debe ser el estilo para acercarse a las nuevas generaciones, no lo sé. Bueno, pero si se queda cerca a las nuevas generaciones, eso es como versionar una obra. Yo recuerdo cuando yo era pues chavalín, haber leído La piel de Zapa de Balzac en una versión adaptada para niños y me encantó. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que él quiere hacer, ¿no? Supongo. Bueno, no lo sé, pero se repite ese patrón en todas las traducciones. Entonces, ya digo, yo no os voy a decir que no compréis esta edición, o sea, porque es que hay gente para todo, ya hay gente que coja y lea esto sin ver el original, ay, pues fluye, pues mira cómo fluye, ay, me ha encantado, no sé qué. Bueno, vale, pero que sepas que estás leyendo a Corinti, no estás leyendo a Poe, eso es lo primero. Y luego el montón de ensayos, o sea, 4 prólogos para a mayor ego del que los escribe, seguidos, en cada uno de los 70 cuentos, de los 60 relatos que hay aquí. Bueno, dicen que hay 70 narraciones, pero que 67 de ellas llevan una pequeña introducción delante de algún escritor. Yo no, por supuesto no me he leído todo eso, pero me he leído algunas. Bueno, hay algunas mejores que otras, pero la mayoría son irrelevantes y son cosas escritas para el lucimiento del escritor que poco utilidad tienen para el lector. En cambio, quiero hablaros de esta edición, de Penguin, porque ha sido para mí toda una sorpresa. Bueno, resulta, esta es una edición que perfectamente rivaliza con esta en qué. Rivaliza con esta en que es total. O sea, porque hay ediciones por ahí de cuentos de Poe que son una selección de cuentos. Ahora os muestro algunas. Bueno, ya os he mostrado alguna. Os mostré esta, la de Valdemar. Pero hay más. Entonces, estos no, esto tiene todos, lo mismo que la de Páginas de Espuma. Ahora bien, tiene una cosa, antes de entrar en las traducciones, en los aspectos esencialmente editoriales. En lugar de todos esos prólogos de escritores famosos o que quieren ser famosos y que quieren lucirse, lo que han hecho aquí es que cada relato, y son 70 también, relatos, narraciones, cada uno de ellos va precedido por una página, voy a tratar de acercarlo un poquito, una página que está aquí en cursivas, que es una pequeña introducción al relato muy útil porque es, de hecho ni siquiera se indica el autor, se supone que es el editor, pero tampoco se sabe quién es el editor, anónima, pero extremadamente útil en cuanto a algunas pistas y algunos datos de contexto que, bueno, pues a algún lector le pueden servir para situarse a la hora de leer el relato. Cuándo fue publicado, cómo se publicó, lo que sea, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y luego tiene un estudio introductorio que está muy bien, y luego tiene al final, tiene una serie de paratextos, de materiales, que son el prefacio que escribió Baudelaire para sus traducciones famosas, los ensayos que escribió el propio Edgar Allan Poe traducidos, ¿no? Sobre, no sé si, no me los he leído, mejor dicho, no los he revisado, a lo mejor me los he leído, pero no en esta edición, y son, pero bueno, que son ensayos del propio Poe que se colocan al final. Entonces, digamos que en materia de paratextos está muy bien. En cuanto a traducciones, el asunto es el siguiente. Esta traducción recupera las traducciones de los relatos de Poe que hizo Julio Gómez de la Serna. Julio Gómez de la Serna es un traductor del que yo he hablado en otro vídeo, porque he comentado de una manera muy elogiosa sus traducciones de Oscar Wilde, que me gustan mucho, también las he examinado del retrato de Dorian Gray y de alguna cosita más. He examinado las traducciones de Julio Gómez de la Serna y me gustan mucho.
¿Qué más? He examinado, y esto lo he publicado en la red social Twitter, lo publiqué hace un tiempo en un hilo bastante largo, pero no lo publiqué ni siquiera en Instagram, que es un análisis de traducciones de otra obra de Edgar Allan Poe, que no son sus relatos, que es su novela, el relato, la narrativa de Arthur Gordon Pym, que la he mencionado rápidamente al principio. Entonces, en su momento sí que analicé pasajes de esta estupendísima novela, o como se la quiera llamar, y resulta que la traducción, la que me pareció la traducción más fiel al original, y mejor incluso en estilo en castellano, no fue la de Cortázar, sino que fue la de Julio Gómez de la Serna. Entonces, digamos que eso ya lo había hecho, ese trabajo ya estaba hecho. Y ahora con los relatos sí he tenido oportunidad de ir examinándolos y confirma mi opinión. O sea, Julio Gómez de la Serna, para mí, el mejor traductor de relatos de Poe, incluso un poco mejor, para mi gusto, que Cortázar. Me gusta, o sea, me parece que tiene, a la hora de volcarlo al castellano, me parece que acierta más. Me parece que es, y esto habrá algunos que quieran quemarme, ¿no? Porque Cortázar es sagrado. A mí Cortázar me parece un gran escritor y me entusiasma Cortázar. Pero reconozco que a mí me gusta mucho la forma como vuelca al español Julio Gómez de la Serna. La cuestión es la siguiente. Julio Gómez de la Serna publicó sus traducciones de relatos de Poe antes incluso que Cortázar. Cortázar publicó, ya he dicho que Cortázar trabajó en sus traducciones en el año 56, las publicó la Universidad de Puerto Rico, y luego después el propio Cortázar las revisó para la editorial Alianza en el año 70, en el año 69, 70. En el año 70 es la primera edición de Alianza con los cuentos traducidos de Cortázar. Todavía está disponible en el mercado. Entonces ya fue revisada en el año 70 por el propio Cortázar. Entonces, Julio Gómez de la Serna empezó antes incluso que Cortázar, porque Julio Gómez de la Serna publicó sus traducciones en el año, la primera edición en la editorial Aguilar, que me parece, si no recuerdo mal, que es del año 51, y después la segunda edición del año 55, un año antes o 2 años antes que la de Cortázar, que saliera la de Cortázar. Lo que pasa es que no, a diferencia de la de Cortázar, de la Serna no tradujo todos los cuentos, sino que tradujo aproximadamente unos 33, 35 cuentos. Yo los tengo en la 4ª edición de Aguilar, que es un volumen que tengo por aquí en algún sitio, que está muy bien, lo que pasa es que está, bueno, hay que buscarlo en tiendas de viejo. Se llama Las obras, lo digo enseguida, que no me acuerdo de memoria, cómo han titulado este volumen. Narraciones completas. Entonces, las narraciones completas en Aguilar, hay una edición que es muy parecida a esta de Aguilar en 2 volúmenes. Y luego está esta que está todo en un solo volumen. Y tiene los relatos que tradujo de la Serna, que son luego los que están aquí, pero que no son todos los relatos de Poe, sino que son 30 y algo. Pero además este volumen incluye el relato de Arthur Gordon Pym, la novela, y es muy buena traducción. Y esa no está aquí. Luego después, cuando salió esa biblioteca Borges, que la editó Orbis, que no sepa, el sello Orbis o la editorial Orbis, publicó la colección esta de la biblioteca Borges. El volumen de cuentos de Edgar Allan Poe son con las traducciones de Julio Gómez de la Serna. Gómez de la Serna es un muy buen traductor. Entonces, lo que han hecho en este volumen es que las otras son traducciones de otros traductores también muy clásicos, pero no tan buenos. Y eso ya ocurría en este volumen de Aguilar, donde las he contado, donde aproximadamente unas 15 o así, os digo exactamente, son 15 relatos, fueron traducidos ponen Fernando Gutiérrez, Diego Navarro. No me queda claro si es que los tradujeron, de los 15, unos los tradujo Fernando Gutiérrez y el otro Diego Navarro, o que los tradujeron todos a 4 manos. Bueno, y además hay otros traductores. Hay un tal Carlos del Pozo y no me acuerdo cómo se llama, es una traductora, pero se han ocupado ya de narraciones un poco menores, menos conocidas, más filosóficas, especulativas, y no tantas, digamos. Pero digamos que esta es una muy buena opción
para el que quiera todos los volúmenes, tener en cuenta que el 50% de los relatos, que incluye la mayoría de los más importantes, van a estar en las mejores traducciones que en mi opinión existen, que son las de Julio Gómez de la Serna. Bueno, pues eso en lo que se refiere a Gómez de la Serna. Volvamos a Cortázar, porque Cortázar ya he mencionado que publicó sus cuentos completos, se publicaron en Alianza a partir del año 70 hasta el día de hoy, pero también se ha publicado en otras editoriales. Los cuentos completos están, por ejemplo, en una edición de RBA del año 2019, que tiene un cuervo en la cubierta. Y no sé, lo que no sé, porque no la tengo físicamente aquí en casa y no la he podido examinar, es qué otros, digamos, otros paratextos tiene. Luego, más presentaciones de la de Cortázar. Bueno, pues hay una que me gusta mucho, que es las de la editorial Libros del Zorro Rojo. Es muy bonita, no tiene todos los cuentos, pero tiene una muy buena selección. No sé si los he llegado a contar, pero son aproximadamente unos 20 cuentos de los 67 o 70. Y son los más importantes. William Wilson, El Pozo y el Péndulo, Manuscrito en una botella, El gato negro, El corazón delator, por supuesto La caída de la casa Usher, en traducciones de Cortázar, con unas ilustraciones fantásticas de Harry Clarke, que es un ilustrador que vivió a principios del siglo XX. Y son unas ilustraciones clásicas en el caso de las obras acompañan a muchas ediciones también en inglés de las obras de Poe. Bueno, y luego, pero de Libros del Zorro Rojo, que además también os he enseñado el relato de Gordon Pym, compré hace un tiempo, no sé, hace un año o dos, compré este volumen, delgadito, también de Libros del Zorro Rojo, que trae tres relatos lo han titulado El gato negro y otros relatos de terror. Entonces digamos que los otros dos relatos de terror son El enterramiento prematuro, o entierro prematuro, y El pozo y el péndulo. Entonces, el interés que tiene esta edición, bueno, es doble. Por una parte, las estupendas ilustraciones de Luis Scafati, ilustrador argentino muy famoso. Pero las ilustraciones son fantásticas. O sea, realmente fantásticas. Y las traducciones son excepcionales. De Elvio Gandolfo, también traductor argentino. Bueno, pues yo a Elvio Gandolfo ya le conocía de esta edición también de Libros del Zorro Rojo, de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en su momento, hace ya algunos años, evalué y me pareció posiblemente la mejor traducción que haya de la novela de Stevenson. Es muy buena y también viene con los dibujos de Luis Scafati. Vamos a ver si voy a enseñar alguno que sea así resultón. Son unas ilustraciones que, a diferencia de las de Clarke, que son pues más tradicionales, más conservadoras, aunque seguramente en su época no lo fueran tanto, pero las de Scafati son, bueno, más modernas. Y sobre todo yo creo que es el tipo de ilustración que en realidad construye una narrativa paralela a la del texto, ¿no? Entonces puedes seguir casi la historia a través de las ilustraciones. Eso está muy bien. Hay que decir también que en esta edición de Páginas de Espuma viene con unas ilustraciones que son de... A ver, ¿dónde está el nombre del traductor? Del ilustrador. Es un chico español, joven, Arturo Garrido. Yo creo que no... Es de las cosas que más me gustan de esta edición. Posiblemente sean las ilustraciones de Garrido, pero por supuesto no están al nivel de estas que os he enseñado. Están bien, son discretas. Creo que en la introducción dice que se inspira en Goya, en los grabados de Goya. Sí, puede ser. Pero yo creo que son más decorativas. O sea, yo creo que no cumplen el papel de narrativa paralela que tienen estas ilustraciones de Luis Scafati o incluso las del mismo Harry Clarke. Bueno, a mí esta editorial
Libros del Zorro Rojo, me tiene ganado. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, nada, yo os sugiero que... Bueno, sí, una cosita, antes de terminar. Estas traducciones de Mauro Armillo no son buenas, ¿eh? Y Mauro Armillo es un traductor que a mí, sobre todo el francés, tengo una alta opinión de él. Yo creo que él traducía mejor del francés que del inglés. No he leído tampoco tantas cosas suyas del inglés, pero estas traducciones sí que las he analizado con la misma metodología que he estado analizando las otras. Incurren algunos errores, o sea, son bastante mediocres, como las de Torres Oliver, que también son traducciones mediocres, no puedes decir que son un desastre como las de como estas, que son libres, no, pero tampoco puedes decir que son fieles y sobre todo que han encontrado soluciones acertadas y al mismo tiempo elegantes en la traducción. O sea, son traducciones ni buenas ni malas, o sea, mediocres. ¿Qué más? ¿Algún otro traductor que se me esté quedando fuera? Ya me lo diréis vosotros, en comentarios. Porque es que yo no puedo abarcar... O sea, yo he hecho esta mañana, además, estaba haciendo un trabajo de investigación, he completado un trabajo que yo había iniciado, de investigación de la historia de las ediciones, digamos, desde Gómez de la Serna hasta hoy. Y bueno, sí, he ido tomando nota, he ido descargando imágenes, he ido organizando todo eso en el archivo. Tengo más o menos una idea, una visión. Pero yo creo que los tres traductores importantes de toda la obra de Cortázar son los tres que han ocupado el mayor tiempo de este vídeo, que son, por supuesto, Cortázar, luego Gómez de la Serna y este traductor joven recién llegado que, desde luego, a mí esto de versionar las obras de Poe lo podría haber aceptado si él hubiese tenido digamos, la honestidad y la editorial de decir, mira, nosotros pensamos que las obras de Poe, la mejor forma de leerlas es versionadas, una versión libre de ellas, y ya está. Y entonces quien quiera comprar eso, que lo compre, pero que se ahorren toda esa chatarra mala y además deshonesta, no basada en ninguna realidad ni en nada probado, y que lo que busca es desacreditar una traducción canónica como la de Cortázar para tratar de ocupar su lugar con esta. Eso me parece un juego bastante deshonesto, y por eso me ha parecido importante grabar este vídeo de hoy. Así que ya os digo, dejadme en comentarios si creéis que hay algo con lo que no estéis de acuerdo, algo que se me ha quedado fuera. De todas maneras, os recuerdo una cosa que ya publiqué en YouTube, sobre el asunto de los comentarios. La inmensa mayoría de comentarios de las personas de que seguís este canal son maravillosos, o sea, son de gente educada, de gente que a menudo aporta en sus comentarios con un ánimo constructivo, pero he tenido algunos episodios aislados de troles muy destructivos, que están como que son capaces de verse una hora de vídeo para detectar errores, que errores, por supuesto, cometo yo y comete todo el mundo, y sobre todo te plantas delante de una cámara a hablar durante una hora sin guión. Yo es que yo no preparo un guión ni uso un teleprompter, estoy todo el tiempo hablando de memoria, y hay algún dato que te puede faltar o en el que puedes fallar, y parece mentira, pero hay troles que son capaces de sentarse una hora para ver en qué error te pillan, para utilizar el error en una cosa menor, digamos un dato geográfico, o te has equivocado con la fecha de nacimiento de Cortázar, para decir que es que tú se ve que no has leído nada y que tú no sabes nada y que tú eres un farsante y cosas por el estilo muy desagradables. Y ya digo que yo a la gente así pues simplemente la baneo. Que ya sabéis que los baneos en YouTube es que tú... bueno, el baneado puede ver el vídeo, incluso puede comentarlo, pero su comentario no lo va a leer nadie, ni yo, ni ninguno de vosotros. O sea que va a perder su tiempo. Y del resto, a todos los demás, pues encantado de haberos tenido en mi casa, de haber charlado con vosotros, y os animo a eso, a dejar comentarios. Un abrazo a todos. Adiós.